¿Se está llevando a una nación industrial al abismo rápidamente? Sí, y lo poco que ha dicho tiene toda una serie de dimensiones. Se podría resumir lo que está pasando con la frase: cuando los grandes hacen tratos entre ellos, los pequeños quedan fuera. Y eso describe la situación geopolítica. Y ahí los europeos quedan en ridículo porque Estados Unidos ha dado, como diría la señora Baerbock, un giro de 360 grados. Veamos el papel clave de la política interna. Todo liderazgo político, sin importar cómo esté estructurado el sistema social, necesita una base social y legitimidad interna. Y eso es igual de importante en Alemania que en Estados Unidos y en Rusia. Rusia ha logrado recuperarse económicamente en los últimos 25 años. Esto tiene un impacto positivo en el nivel de vida de las personas. De ahí proviene la alta credibilidad y lealtad de Putin, así como la lealtad de la población rusa. Putin ha dejado muy claro lo que quiere en política exterior respecto a Ucrania, en la guerra en Ucrania. Él ha dicho: tenemos que proteger a la población de origen ruso en Donbass. Tenemos que asegurarnos de que Ucrania no se una a la OTAN para que tengamos un colchón de seguridad hacia el oeste. Ese es el reflejo político clásico de un país atacado frecuentemente desde el oeste. Y en tercer lugar, para este propósito debemos desnazificar Ucrania. Sin embargo, en esta guerra debe evitar grandes pérdidas. Estas pérdidas no llegan a Moscú ni a San Petersburgo, pero vaya usted a Daguestán, ahí verá las tumbas, porque sobre todo los jóvenes de las regiones más pobres se han enlistado. Si ahora miramos a los Estados Unidos, Trump también tiene un problema interno. De los 340 millones de estadounidenses, 100 millones viven por debajo del umbral de pobreza, o apenas por encima del umbral de pobreza. Mi amigo Roberto H. Cavilla dijo hace años: el país está al borde de una guerra civil. Aquí, el gobierno de Biden ha intentado contrarrestar esto con la ley de reducción de la inflación, con la que se ha intentado atraer empresas extranjeras para que produzcan en Estados Unidos. Y Trump lo intenta a través de los aranceles, que a corto plazo, por supuesto, provocarán un aumento de precios en Estados Unidos, pero a largo plazo también pueden tener el efecto de que los productos se fabriquen más en Estados Unidos. Por eso quiere redirigir la política de defensa y la estrategia geopolítica. El gobierno de Trump ha entendido que Estados Unidos ya no tiene la fuerza económica para, en un mundo unipolar, asumir el liderazgo y el dominio de todo el mundo. Por eso cambia de rumbo, piensa en territorios, piensa en hemisferios. Nosotros, como América, aseguramos nuestra esfera de intereses. Dejamos a los rusos la suya y a los chinos la suya. Entonces, si entras al sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí encontrarás una entrevista con el secretario de Exteriores, Marco Rubio, completa. Y ahí Rubio dice: tenemos que despedirnos de un mundo unipolar. Aceptamos el mundo multipolar, en el que existen otros polos de poder, por ejemplo, Rusia y China. Esos son los principales. Los europeos ya no juegan ningún papel. Y ahora, en este juego de fuerzas, cuando los grandes hacen tratos entre ellos, miramos a los europeos y en particular a la potencia líder de Europa, que es la República Federal de Alemania, porque sigue siendo la mayor potencia económica. Por la guerra en Ucrania, los líderes se equivocaron completamente en sus cálculos. La élite política en el cartel de partidos gobernante ha tomado un rumbo equivocado. Se pensaba que en Ucrania sería fácil enfrentarse a los rusos, que podrían incorporar a Ucrania a su propia zona económica, aprovechar la mano de obra barata y los recursos naturales, y explotarlos bajo el capitalismo de mercado. Y ahora esto está saliendo mal. Al mismo tiempo, los estadounidenses lograron, al volar el gasoducto Nord Stream, cortar a los europeos del acceso a la energía rusa de bajo costo.
Y eso significa que, en particular, la economía alemana ya no es competitiva en los mercados mundiales. Se avecina el fin del exportismo alemán y con ello pérdidas significativas de bienestar. Ahora las élites políticas tendrían que reconocer su fracaso, ponerse frente a la población y decir: asumimos la responsabilidad por nuestros errores y renunciamos. Por supuesto no lo hacen. En cambio, quieren desviar la atención de la crisis interna en la que Alemania está cayendo, reforzando la creación de un enemigo externo en la política exterior. Y esos son los rusos malvados, ese es Putin, y por eso debemos armarnos con un programa de billones de millones. Se puede decir que esto les va a afectar a nuestros hijos y nietos. Esa es la situación. Y ahora los europeos intentan lograr la paz en Ucrania, que se vislumbra porque Putin y Trump están haciendo acuerdos entre ellos. Los grandes muchachos quieren volver al juego y están haciendo todo lo posible para impedir un acuerdo de paz. Esa es la situación geopolítica. Lo acaba de explicar de manera excelente. Más adelante volveremos a hablar de algunos puntos en detalle, señor Baab. Es realmente una hazaña absoluta enemistarse al mismo tiempo con los estadounidenses, los chinos y los rusos. ¿Es pura ingenuidad? ¿Es incompetencia? ¿O hay alguna estrategia intencional detrás de esto? Hemos llegado a una casistocracia. Eso es el gobierno de los más tontos y los peores. ¿Cómo fue posible esto? Tomemos como ejemplo a la exministra de Relaciones Exteriores, a un ministra Annalena Baerbock, quien durante su mandato se ha concentrado en buscar un puesto posterior y que ha hecho antesala para poder ser reutilizada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí estarán muy contentos de recibirla. ¿Cómo es posible que personal que evidentemente carece de visión general llegue a una posición política de alto nivel? Esto es posible por la política de identidad. Aquí, durante la contratación de personal, lo sé muy bien, porque eso también ocurre en la radiodifusión pública. Aquí, durante la contratación de personal, se utilizan criterios irrelevantes. Entonces, al ocupar, por ejemplo, puestos de jefe de redacción, no se trata de quién puede hacerlo, quién es el mejor, sino que dicen: necesitamos a una mujer del Partido Socialdemócrata pelirroja. Esos son varios criterios irrelevantes al mismo tiempo. Mujer, Partido Socialdemócrata, también importa el color de cabello. Y así es todo el tiempo. Tenemos que ayudar a las minorías a obtener sus derechos hasta que estas minorías estén suficientemente representadas. Por supuesto, hay intereses detrás de eso. Así, personas con menos recursos también alcanzan la cima, pero ahora esto nos perjudica. Mire a Rusia, ahí tenemos a Lavrov, un jugador de póker completamente astuto, frío y calculador en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahora compare a la señora Baerbock o al señor Merz. Ellos no pueden igualar a estas personas en habilidades, destrezas ni experiencia. Van a perder en la mesa de negociaciones y por eso a los europeos se les mantiene alejados de la mesa de negociaciones. En la diplomacia hay un dicho: quien no se sienta en la mesa termina en el plato, y eso es lo que les está pasando ahora a los europeos. Tengo que sonreír un poco en este momento, pero en realidad es una noticia bastante amarga la que nos está dando. Usted acaba de mencionar a Baerbock. También se puede mencionar a Hofreiter y a Strack Zimmermann, quien se ha consolidado como portavoz de la industria armamentista en los últimos años. ¿Deberíamos llegar tan lejos y decir que debería haber consecuencias de gran alcance para esos carreristas egocéntricos porque han dañado gravemente la reputación de Alemania? En la medida en que ocupan cargos públicos, en mi opinión, estas personas han violado su juramento de cargo. Esto realmente también debería tener consecuencias penales, pero no las tendrá, porque también fueron llevados a cargos y mandatos por un grupo fuerte de votantes. Y los responsables de la desgracia no son solo quienes la causan, sino también quienes no quisieron evitarla. Se podría decir que el votante alemán cabecea hacia la perdición y uno quisiera gritarles a las personas que tienen derecho a votar en este país: tengan compasión de ustedes mismos. Mencionó algo muy importante: la responsabilidad personal.
No entiendo por qué los europeos se indignan ahora en las últimas semanas y meses. Primero apuestan al caballo equivocado. Primero quieren una escalada máxima. Primero quieren enviar aún más armas a la zona de guerra y ahora actúan sorprendidos de que la guerra no siga sus reglas. La estrategia de los europeos, en mi opinión, fue un imperialismo oportunista. Querían que los estadounidenses hicieran el trabajo sucio militar y políticamente para luego quedarse con parte del botín. Un ejemplo de esto es el acuerdo de minerales que Zelensky propuso a Trump. Esa no fue una iniciativa estadounidense. La iniciativa fue de Zelensky. Y eso fracasó cuando Zelensky y Trump se reunieron, junto con J.D. Vance, en la Casa Blanca. Aquí hay que reconocer que en el artículo 4 del acuerdo se propuso por parte de Ucrania y en consulta con los europeos y los demócratas en Estados Unidos, con quienes Zelensky se coordinó, que se estableciera que Estados Unidos y Ucrania, como socios del tratado, asumirían conjuntamente la responsabilidad de proteger los recursos minerales. Ese fue el intento de comprometer militarmente a los estadounidenses en Ucrania, y eso también era lo que querían los europeos. Tropas en el terreno, soldados en Ucrania, soldados europeos en Ucrania, eso solo es posible con apoyo aéreo estadounidense. A los europeos les faltan los medios para eso. Y exactamente eso es lo que Washington no quería, y por eso la reunión fracasó. Trump no quería ser engañado por Zelensky. Ese es el trasfondo. Usted mencionó el botín. He visto cifras de 500.000 millones a 2 billones supuestamente pagados en tierras raras como compensación. ¿Eso es la prueba definitiva de que en las guerras del pasado, en las llamadas guerras de agresión, al final siempre se trataba de recursos naturales? Siempre se trata de intereses económicos y de intereses geopolíticos. Aquí tenemos la situación de que grandes partes de los yacimientos de tierras raras de Ucrania fueron explorados en la Unión Soviética. Eso significa que no tenemos cifras actuales, habría que explorar de nuevo. Aquí trabajamos sobre la base de estimaciones, nada más. Y por eso, claro, en cierto modo también es un número inflado. Si Zelensky le hizo una propuesta así a Trump para un acuerdo de minerales, sobre todo considerando que ya le prometió esos minerales a Keir Starmer del Reino Unido en otro acuerdo. Aquí Zelensky toma el papel de un proxeneta que alquila a sus chicas varias veces. Para mí es más interesante, y esta es ahora una iniciativa que viene de Washington. La propuesta de poner las plantas nucleares ucranianas bajo supervisión estadounidense es una propuesta que viene de la Casa Blanca. Y ahí fue donde puse atención, porque yo mismo estuve en la planta nuclear de Zaporizhia en Energo y lo viví ahí. Y eso también me lo dijeron los responsables en el lugar, que esa planta está siendo atacada por el lado ucraniano, con drones y con granadas. Y aquí pueden ver el peligro. El objetivo no es solo la planta en sí, sino también las barras de combustible gastadas almacenadas alrededor de la planta que, si se libera radiactividad, pueden causar una gran destrucción. Y este es el intento de matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, las plantas nucleares ucranianas también valen mucho dinero para los estadounidenses. El valor asciende a miles de millones. En segundo lugar, con el control estadounidense sobre las plantas nucleares, se puede evitar que los ultranacionalistas y extremistas de derecha construyan una bomba sucia con desechos radiactivos y saboteen el proceso de paz. Y eso es un camino viable para Moscú, porque los rusos en Energo también quieren tranquilidad frente a los ataques ucranianos. Y aquí pueden ver a qué nivel se hacen estos acuerdos. Ahí se juega duro al póker y se ponen sobre la mesa cosas así. Y detrás de eso, por supuesto, también hay en el equipo de Trump empresarios duros que saben de esto, que descubren este tipo de cosas y que se las presentan al presidente. Los rusos responden, eso es de nuestro nivel, podemos aceptarlo.
Eso es jugar duro al póker en negociaciones y los europeos no pueden competir. Muy interesante, señor Babb. ¿Qué opina usted sobre el escándalo en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky? ¿Fue todo eso una puesta en escena? ¿Hay algunas voces allá afuera que lo sospechan o Trump simplemente dejó a Zelensky en ridículo, sin piedad? No, aquí chocaron públicamente dos narrativas, como se dice ahora en el nuevo alemán. Y eso en forma de un espectáculo público. Nunca había visto algo así. Pero el juego ya comenzó en la recepción frente a la Casa Blanca. Ahí llegó Zelensky otra vez vestido de verde oliva, con su suéter, la narrativa de la guerra, de la lucha. Y Trump lo recibió con traje y de inmediato se burló de su ropa. Vaya, sí que se vistieron muy bien otra vez. Y eso significa que Trump insistió en que ahora usemos el traje, esa es la vestimenta de la diplomacia. Y ahí fue donde empezó el juego. Y ahí no solo se trataba de narrativas para el público, sino también del intento de los europeos, los ucranianos y los demócratas de engañar a la administración Trump a través del artículo 4 del Acuerdo de Materias Primas. Ese es el trasfondo. Aquí, en esencia, se trataba de la pregunta, ¿quién decide sobre la guerra y la paz? Usted acaba de mencionar de pasada la frase de que nunca había experimentado algo así. ¿Cómo describiría usted las costumbres de Trump? ¿Ha visto varios presidentes ir y venir? Normalmente las cosas se ajustan entre bastidores a nivel de los asistentes, los asesores de seguridad y los jefes de departamento. Cuando los documentos están listos, entonces se reúnen. Quizá todavía se ajusta uno que otro punto. Y luego los líderes salen, sonríen a las cámaras y se dan la mano. Así es como lo conozco, que detrás de bambalinas se habla sobre personal, zonas de influencia, oportunidades de desarrollo y dinero. Ese no fue el caso aquí. Esto fue un enfrentamiento en pleno escenario. Fue una puesta en escena, algo totalmente nuevo para mí. Es posible hacerlo así. Y aquí se puede ver la manera en que Trump hace política. Eso tiene algo de atmósfera de salón. Y alrededor de la mesa redonda están sentados los jugadores de póker y los demás están alrededor observando. ¿Quién tiene la mejor mano? Y Trump lo ha escenificado completamente. Él sabía, por supuesto, sobre los acuerdos que Zelensky había hecho con los europeos y con los demócratas. Solo había que mirar su agenda. Y él sabía que tenía que dejarlo en evidencia ahora, y eso fue lo que hizo. ¿Qué es lo que hace tan especial el fenómeno de Donald Trump? A Trump lo presentan como un magnate inmobiliario neoyorquino, algo tonto, pero no es así en absoluto. Cuando hablas con representantes del equipo de Trump, y mi amigo Roberto H. Kirby está bastante cerca de ellos, pero otros analistas geopolíticos también están observando eso. Así que tiene la capacidad de reunir a personas a su alrededor que lo asesoran inteligentemente. Porque un giro geopolítico de ese tipo no se logra tan fácilmente, incluso como superpotencia no se logra tan fácilmente. Y aquí él realmente está al nivel de Vladimir Putin, quien también tiene esa capacidad. La capacidad de estar 4 horas y media ante la prensa en Valdai y debatir con expertos y periodistas sin notas ni lápiz. Eso solo lo logra alguien que tiene a su alrededor asesores que le preparan todo. Los que le dicen, Vladimir Ruch, lee esto hoy para mañana. Los que le resumen los problemas. Y los líderes son fuertes cuando cuentan con el respaldo de un equipo fuerte. Y es Trump. Aquí también hubo razones geoestratégicas. La dirección trabaja en sintonía con el presidente. Marco Rubio en el sitio web reconoce el mundo multipolar. J.D. Vance destaca en la conferencia de seguridad de Múnich que el principal peligro no es Rusia, sino la restricción de la libertad de expresión en Europa. Todos se miran incómodos y reescriben sus discursos en la noche. Esa es la situación. El liderazgo estadounidense analizó esto detenidamente. Y ahora la pregunta es, ¿podrá imponerse el equipo de Trump?
en la lucha detrás de bastidores, en el estado profundo, contra aquellas fuerzas que quieren hibernar durante 4 años y esperan a un presidente sucesor demócrata. Señor Baab, hace poco tuve como invitado al ex periodista Alejandro Teske, quien acaba de publicar el libro Inside Tagesschau. Y ahí salió el término grano de asco, en referencia a Donald Trump, en referencia a opiniones incómodas, y después me sentí muy desconcertado de que se eligiera un término tan fuerte. Como periodista, creo que uno debe ser muy crítico, rebelde y abordar temas sin prejuicios. Que aquellos que forman la opinión pública nos informen de manera tan unilateral me pareció muy, muy alarmante. Mirando mis 40 años en la radiodifusión pública, no quiero hablar en este contexto de granos de asco, pero está claro